y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero hablarles en esta ocasión acerca del tema: todo el que habla la verdad será aborrecido. Bendito sea Dios. El Señor dice en esta palabra que leímos: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ahí está el problema. Cuando la persona se pone verticalmente del lado de la verdad y por ende del lado de Dios. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El que se pone del lado de la verdad está del lado del Señor Jesucristo. El que se pone del lado de la mentira está del lado del diablo y del infierno eterno. Porque no hay un camino y medio, ni hay tres caminos, solo hay dos: el cielo o el infierno. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero la exhortación de Dios a través de su palabra es que: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo que yo entiendo es que muchos, por el miedo o por no ser, por sentimentalismo, de no ser aborrecidos de otro, por seguir la verdad, siguen la mentira. Hay muchos que se van a perder en el infierno eterno por sentimentalismo, porque por sus sentimientos ellos son condescendientes con el pecador. Y si el pecador los invita a una discoteca siendo creyentes, por sentimientos van a compartir a la discoteca, van a compartir la parranda, van a compartir el vicio por sentimientos. Cuando se traza una línea de la verdad, sea que se cumpla, que se practique la verdad o se predique, ya de hecho hay problemas. Usted, padre de familia, lo ha experimentado en su casa. Una vez usted establezca la justicia, la rectitud, la verdad, la autoridad en su propia casa, tiene problemas. Ya hay problemas. Porque no se puede hacer lo que los que viven allí les dé la gana. Porque hay una autoridad, una cabeza de hogar que está ordenando las cosas. Cuando se trata del evangelio, de la obra de Dios, de la causa del Señor en la tierra, Él no nos promete otra cosa. No nos dice: les van a dar aplausos, les van a dar palmadas por la espalda, felicitaciones, regalos. No, Él dice: los van a aborrecer. Y a nadie, por supuesto, le gusta que lo aborrezcan. Pero todo el que esté de parte de la verdad debe tener eso en la mente, en el corazón, en el alma, que va a ser aborrecido. Gloria a Dios. Hay personas que por ser cristianos han perdido a sus tíos, a sus primos, a sus sobrinos, a sus propios hermanos.
En algunas ocasiones a su propia madre, su padre, lo perdió porque se convirtió al cristianismo. Y ya sus hermanos, sus familiares, sus primos, sus tíos no comparten esos principios y no comparten la rectitud, la plataforma completa que compone. No la comparten y se van a rebelar, lo van a criticar, lo van a señalar y lo van a abandonar. Uno no necesita decirle al amigo, mire, a partir de hoy yo me convertí a Cristo y no quiero que usted ande conmigo, ni que usted intervenga en mi vida. Eso no lo necesita decir. Él mismo se va a dar cuenta y se va a largar. Y va a decir, este se volvió un tonto. Ahora no quiere tener sin una sola mujer, es un ser bobo, dice. Ahora no quiere tener sin un solo marido, eso es ser tonta, le dice a la mujer. Y entonces lo van dejando y abandonando hasta quedarse solo en muchas ocasiones. Poder en el nombre de Jesús. Lo grande es que el Señor dice, mire, aquí van a ser aborrecidos, pero el que persevere hasta el fin, en otras palabras, el que sea capaz de enfrentar eso y perseverar hasta el final, ese es el que va a ser salvo. El otro no, el que tuerza la verdad, el que ya se niegue a hacer la voluntad de Dios, ese se va a perder también. Y eso es lo difícil y duro. Pero aborrecer significa sentir odio hacia alguien o hacia algo. Y definitivamente que mucha gente en la tierra siente odio, nos aborrece, no nos puede ver, nos ponen sobrenombres, hablan de todo lo que les da la gana hablar de un cristiano. Pero gloria a Dios por este camino, hermano. Gloria a Dios por este camino de valientes. Gloria a Dios por este camino de soldados de Cristo, de valientes que han escogido la senda difícil y dura que fue trazada por los pies del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Toda persona que no es de Dios aborrece la verdad. Y a las personas que la establecen o la predican. Al Señor Jesús le aborrecieron de muerte por decir la verdad. Todos sabemos y todos sentimos y conocemos que estamos aquí en este templo hoy porque hubo alguien que pagó en la cruz un precio que nosotros no podíamos pagar. Y ese alguien fue el Señor Jesucristo. Él murió por usted y por mí y pagó la deuda que yo tenía. Yo tenía una deuda que lo único que tenía asegurado era el infierno eterno. Porque no la podía pagar. Porque estaba, según la palabra, Efesios 2, dice que estábamos muertos en delitos y pecados, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Alabado sea el Señor para siempre. Él nos dio vida a nosotros. Capítulo 2 de Efesios
verso 1, dice lo que estoy mencionando. Alabado sea el Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos. No era uno ni dos, no lo pusieron, no lo sentenciaron por ladrón. Hay gente que lo sentencia, hermano, por criminal, por ladrón, por estafador, y le van sumando porque mató al hijo, porque mató a su mujer, y le van sumando. Cuando viene a ver, está condenado a 800 años de cárcel. Pero ni la calavera va a cumplir eso. Porque no va a vivir todo ese tiempo. Pero lo sentenciaron porque así dice la ley. Se muere y tiene 200 años todavía de sentencia. Eso quiere decir que si llega a resucitar, lo vuelven a poner preso para que pague el resto. Esa era la deuda que teníamos nosotros, y no era por 800 años. Era una deuda eterna que de ninguna manera la podíamos pagar. Alabado sea Dios. Pero el Señor pagó. Y para pagar eso, tuvo que pasar, hermano, una situación muy complicada. Despreciado, amenazado todo el tiempo. La mayoría de los mensajes que predicó mi Señor Jesucristo no terminaban en aplausos como ahora en muchas iglesias, que todos aplausos, y que si el predicador mueve una pierna, un aplauso, que si mueve las orejas, un aplauso. No, allí no habían aplausos. Sencillamente terminaban los cultos a pedradas. Muchas veces el Señor, terminando de predicar, y ya tenía que meterse por la puerta que estuviera más cerca para salir huyendo, porque todos se le venían a matarlo. Y de eso es que quiero yo hablarle. Que defender la verdad, sostener la verdad, usted se va a buscar problemas graves y feos, hermano. Mire, solamente aquí en el capítulo 8 de Juan, miramos esta palabra bendita. Juan capítulo 8. El versículo 40 dice la palabra lo siguiente: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo eso Abraham? ¿Por qué les menciona a Abraham? Porque ellos decían que eran hijos de Abraham, que eran seguidores de Abraham, y que por la promesa de Abraham ellos estaban allí, y no mencionaban a ninguno más que a Abraham. Israel llegó a conocer a Abraham como el gran patriarca, como el gran hombre, y eso era lo que conocían. No conocían otra cosa. No conocían, Dios guarde, de hablarles de Cristo. Por eso era la pelea, porque no conocían al Mesías ni lo aceptaron. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Él vino a su pueblo y su pueblo lo rechazó, mas a todos los que le recibieron, esto es, a nosotros, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese es un privilegio enorme, hermano. Levanta esas manos y dele gloria. Pero ellos solo Abraham. Por eso cuando muere aquel rico,
Y aquel pobre llamado Lázaro, dice que murió el rico y fue sepultado. Le hicieron un tremendo relajo ahí el día de la muerte. Pero murió el pobre y no hubo entierro porque no había ni para la funeraria. Y también los entierros se encarecían, porque si la familia no era muy llorona, contrataban llorones y ponían 2 o 3 mentirosos, lloraban por pago. Y era una algarabía de llanto, pero falso. Murió el pobre, el llagoso aquel. Y dice que fue llevado por los ángeles al cielo, al paraíso. Y desde allí, el hombre que fue sepultado en un gran entierro, una gran funeraria, un gran despliegue de cosas, después que lo sepultaron, apareció en el infierno. Y desde allí alzó los ojos y note lo que dice. Vio a Abraham, era el único que conocía. No conocía a Dios, conocía a Abraham. Y a Lázaro, que lo tenía abrazado allá en el paraíso. Y grita desde el abismo, desde el infierno: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y refresquen mi lengua, mis agallas, porque estoy atormentado en esta llama. Por eso el Señor les está diciendo: eso no hizo Abraham. Ustedes procuran matarme a mí porque les he hablado la verdad. El verso 43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. Usted le puede a una persona desde que amanece el día mostrarle la Biblia y hablarle la Biblia y se le cansa la garganta hablándole, y el otro tal vez le haga con la cabeza que sí, pero de ahí no pasa. Porque si no es de Dios, las palabras de Dios no oye. Es decir, si no es de Dios, usted puede cansarse hablándole la palabra y el otro ni entiende, ni le interesa, ni le importa. Pero el que es de Dios puede predicar un niño y entendió el mensaje. Se le abrió el entendimiento, lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 12. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la verdad a las multitudes como las estrellas a perpetua eternidad. La persona que entiende, recibe la palabra, la recibe lo que Dios le ordena hacer y lo hace porque es de Dios. El que oye y oye puede pasarse años oyendo y oyendo y usted no le ve cambios en su vida.
Yo no lo quiero ofender ni quiero ofender a ninguno de ustedes. Pero yo le diría, no es de Dios. Y aquí dice textualmente, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Todo el que rechaza el evangelio, el que rechaza la palabra, el que rechaza al que le habla la verdad, no es de Dios. Yo me asombro de algunos creyentes que dicen, hermano, fulano no está viniendo aquí a la iglesia, pero gracias a Dios que ya va con los testigos de Jehová. Por favor. Otros dicen, mi tía, gracias a Dios, ya va allá con los mormones. Eso no es cristianismo. Eso es mejor devolverlo para donde el cura otra vez. Está más santificado allá. Eso no es evangelio. El evangelio no es una religión, hermano y hermana, amigo que me escucha allá a la distancia donde está llegando esta transmisión. El evangelio no es una religión. El evangelio es poder de Dios para salvar al hombre. Si no opera ese poder en la vida de una persona, oirá toda la vida y se perderá porque nunca le entró a su corazón. Dice la palabra que en el caso que registra el capítulo 12 del libro de los Hechos, registra la muerte de Jacobo, hermano de Juan. ¿Por qué Herodes mandó a matar a este hombre? Por la predicación de la verdad, la palabra. Y en ese tiempo lo que hacía la gente era pasar la voz y decían, ¿qué dijo? Y empezaban a predicarle lo que predicó el predicador, porque no habían medios electrónicos como los tenemos en el tiempo que vivimos nosotros. No había ni telefonía, no habían esos medios. Eran mensajes que tardaban meses en llegar de un lado al otro. Imagínense mensajes, cartas que se mandaban en un barco y el barco podía tardar 6 meses en llegar. Y de pronto se extraviaba o se perdía la respuesta y la persona quedaba en el aire. Sin embargo, el mensaje de Dios, todo lo que causara una revolución en algún pueblo, en alguna ciudad, alguna aldea, esa noticia le llegaba a los oídos del rey. Por ley le tenían que avisar y compartir. Y entonces, cuando los mensajeros llegaban y decían, no, eso allá hay un alboroto tremendo. Eso toda la gente está dejando su religión y se está convirtiendo a un supuesto Cristo que no conocemos. Y de hecho que no lo conocían. Entonces, dice el versículo 1 del capítulo 12 del libro de los Hechos, en aquel tiempo Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura. Note esto.
que él mató a espada, no directamente él en persona, pero él, porque él ordenaba, porque él decía, eliminen a ese, encarcelen a aquel, hagan esto. Serán puros mensajes que los transportaban personalmente, físicamente, los mensajeros. Pero él mandó a matar a Jacobo porque hablaba la verdad. Sí, Señor. Porque hablaba la verdad. Y eso le agradó, hermanos, dice la palabra, que le agradó a los judíos. Eso les gustó mucho, porque les callaban la boca a un predicador de la verdad. Entonces, como eso le agradó, él mezcló la religión, el evangelio, con la política y dijo, ah, no, pues si esto le gustó a los judíos, vamos a agarrar otro. Y mandaron a apresar a Pedro y lo metieron a la cárcel. ¿Qué estaba haciendo? Predicando la verdad, hablando la verdad. Y dice la palabra, verso 4, que habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos, o sea, 16, de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, lo mandó a apresar, lo mandó a guardar con el propósito de sacarlo y eliminarlo después que terminara la fiesta que estaban celebrando. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujetos con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel.